Durante una tormenta interminable, el coche de un hombre rico y enfermo se averió en una calle inundada. Al tocar la puerta de un hogar pequeño y sencillo, encontró a una niña pobre que lo miró sin miedo, solo con un silencio triste. En ese hogar silencioso, su corazón encontró sanación en algo que la ciencia jamás podría explicar. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La tormenta azotaba San Miguel de Allende con una furia que los lugareños no habían visto en décadas. Las calles empedradas de la colonial ciudad guanajuatense se habían convertido en caudalosos ríos que arrastraban todo a su paso. El cielo, negro como el obsidiano, se iluminaba ocasionalmente con relámpagos que dibujaban siluetas fantasmales sobre los edificios históricos. Augusto Mendoza Ruiz, un empresario inmobiliario de 60 años, se aferraba al volante de su Mercedes-Benz mientras sentía que el agua empezaba a inundar el vehículo. El dolor en su pecho, ese viejo compañero de los últimos 3 años, se intensificaba con cada respiración entrecortada. Los médicos de la clínica especializada de la Ciudad de México le habían dado 6 meses de vida. Un cáncer agresivo que no respondía a tratamientos. 3 meses habían pasado ya. «Maldita sea», murmuró entre dientes cuando el motor finalmente se ahogó en medio de la calle Relox, a pocas cuadras del jardín principal. Con dificultad, Augusto salió del vehículo, sintiendo cómo el agua, helada, le llegaba hasta las rodillas. Su traje italiano, que había usado esa mañana para cerrar la venta de un terreno en Querétaro, ahora se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Instintivamente, palpó el bolsillo interior de su saco, donde guardaba la única fotografía que realmente le importaba. Estaba empapada pero intacta. Una imagen descolorida de 20 años atrás. Una mujer joven sonreía a la cámara con el valle de Teotihuacán de fondo. Llevaba un vestido blanco sencillo y el viento jugaba con su cabello negro. Esa sonrisa, esa mirada, era lo único que Augusto había conservado después de huir como un cobarde. Caminó sin rumbo por las calles inundadas, su respiración cada vez más dificultosa, los zapatos italianos arruinados, el cuerpo debilitado por la enfermedad y el frío. Después de varios minutos, se encontró en un barrio alejado del centro turístico, donde las casas modestas de colores brillantes se alineaban en calles empinadas. Al final de una callecita llamada Cuesta de San José, una pequeña casa color terracota con macetas de geranios en las ventanas atrajo su atención. No sabía por qué se detuvo allí. Quizás era el destino, o quizás simplemente sus piernas ya no podían avanzar más. Golpeó la puerta con la poca fuerza que le quedaba. Mientras esperaba, apoyándose en la pared para no caer, miró por la ventana y vio a una niña de aproximadamente 9 años. Tenía el cabello negro recogido en una trenza y llevaba un uniforme escolar. La pequeña lo observaba con unos ojos oscuros y profundos que reflejaban una curiosidad triste, como si ya conociera el sabor de la decepción, a pesar de su corta edad. Sus miradas se cruzaron a través del cristal empañado por la lluvia. Augusto sintió algo extraño, una conexión inexplicable. La niña no mostró miedo. Solo lo contempló con esa mirada que parecía conocer secretos que ni siquiera él recordaba. La pequeña desapareció de la ventana, y momentos después, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años apareció en el umbral. Llevaba el cabello recogido descuidadamente y vestía una blusa sencilla y una falda larga. Sus manos mostraban señales de trabajo duro, pero conservaba una belleza serena que el tiempo no había logrado borrar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Augusto, la mujer palideció. Por un instante, pareció que iba a cerrar la puerta, pero luego miró más allá de él hacia la tormenta implacable y algo en su expresión cambió. ¿Consuela? La voz de Augusto salió como un susurro quebrado. La mujer no respondió inmediatamente. Lo estudió con una mirada que contenía 20 años de preguntas sin respuesta, 20 años de dolor silencioso. «Pasa», dijo finalmente, con una voz que no revelaba emoción alguna. «Te vas a morir ahí afuera».
Augusto entró tambaleándose. La pequeña casa estaba limpia y ordenada, decorada con artesanías mexicanas y fotografías familiares. Un aroma a canela y chocolate caliente inundaba el ambiente. Consuela Hernández lo ayudó a sentarse en una silla de madera cerca de la pequeña cocina, sin decir palabra. La niña apareció de nuevo, observándolo desde una distancia prudente. «Xochitl, trae una toalla para el señor», ordenó Consuela, y la niña obedeció rápidamente. Augusto sintió que su corazón se aceleraba, y no solo por la enfermedad. Xochitl, flor en náhuatl, un nombre hermoso para una niña que tenía los mismos ojos que Consuela, y si se atrevía a admitirlo, también algo de sus propios rasgos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Augusto, mientras recibía la toalla que la niña le ofrecía. «9», respondió Consuela secamente, mientras ponía una olla con leche en la estufa. «Pronto cumplirá 10». Augusto hizo un cálculo mental rápido. 10 años. Exactamente. El tiempo que había pasado desde que había abandonado a Consuela, cuando ella le dijo que estaba embarazada. Había huido como un cobarde, incapaz de imaginar su vida perfectamente planificada, alterada por un bebé, incapaz de compartir el amor de Consuela con otra persona. Es muy bonita», murmuró, sin saber qué más decir. «¿Qué haces en San Miguel, Augusto?», preguntó Consuela, ignorando su comentario. «La última vez que supe de ti, eras el gran empresario en la Ciudad de México. Hoteles de lujo, terrenos en zonas exclusivas». «Vine a cerrar un negocio», respondió él, sintiendo que cada palabra era inadecuada. «Mi coche se quedó atrapado en la inundación. No tenía idea de que vivías aquí». «El mundo es pequeño», dijo ella con amargura, «especialmente cuando huyes de él». Xochitl se movía por la casa en silencio, recogiendo sus cuadernos escolares, ordenando lápices de colores en una caja de madera tallada, lavando una pequeña taza en el fregadero. Había una gracia madura en sus movimientos, como si hubiera aprendido demasiado pronto a valerse por sí misma. Augusto la observaba, sintiendo una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con su enfermedad. Aquella era la vida que había rechazado, la niña que no había querido conocer, los años que había perdido persiguiendo riquezas que ahora, ante la inminencia de su final, parecían completamente vacías. «¿Estás enfermo?», preguntó de repente Xochitl, mirándolo directamente con esos ojos que parecían ver a través de él. «Xochitl, no seas indiscreta», la reprendió suavemente Consuela. «No, está bien», intervino Augusto. «Sí, estoy enfermo, bastante enfermo en realidad. Mi abuelita también estaba enferma», dijo la niña, «pero ya está mejor en el cielo». Augusto sintió un nudo en la garganta. Doña Emilia, la madre de Consuela, una mujer fuerte que nunca había aprobado su relación con su hija, quizás presintiendo que él no era suficientemente bueno para ella, y había tenido razón. «Puedes quedarte esta noche», dijo Consuela, colocando una taza de chocolate caliente frente a él. «Mañana, cuando pase la tormenta, podrás irte». Augusto asintió sabiendo que no merecía ni siquiera esa pequeña amabilidad. En los ojos de Consuela no había perdón, solo la resignación de quien ha aprendido a seguir adelante después del abandono. Esa noche, acostado en un pequeño sofá en la sala, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina y los ocasionales pasos de Xochitl por el pasillo, Augusto contempló la fotografía arrugada y húmeda. La Consuela de la imagen ya no existía. En su lugar, había una mujer que había criado sola a una hija, que había construido una vida sin él. Y mientras el dolor físico lo atenazaba, Augusto Mendoza Ruiz comprendió que su verdadera enfermedad no era la que los médicos habían diagnosticado. Era algo mucho más profundo. Una vida de decisiones equivocadas, de oportunidades perdidas, de amor rechazado por miedo y egoísmo. Lo que no sabía, mientras el sueño finalmente lo vencía, era que aquella pequeña casa en la cuesta de San José se convertiría en el escenario del mayor milagro y la más dolorosa redención que jamás hubiera imaginado.
Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Augusto. La tormenta continuaba, convirtiendo las calles de San Miguel en cauces intransitables. Las noticias locales hablaban de la peor inundación en décadas. Su Mercedes permanecía abandonado y probablemente arruinado, pero eso ya no parecía importarle. Cada mañana despertaba en aquel incómodo sofá con la certeza de que debía marcharse, pero algo lo retenía. Quizás era la debilidad de su cuerpo, cada vez más evidente, o tal vez era la presencia silenciosa de Xochitl, que lo observaba con aquella mezcla de curiosidad y distancia mientras desayunaban los tres en la pequeña mesa de la cocina. «Necesitas ver a un médico», le dijo Consuela al tercer día, cuando lo encontró doblado sobre sí mismo, tratando de controlar el dolor. No era una sugerencia amable, sino una orden. «No tiene caso», respondió él. «Ya conozco el diagnóstico. No me importa lo que te hayan dicho en tus hospitales de lujo», insistió ella. «Aquí vemos al doctor Ramírez. Es un buen médico». Así fue como Augusto se encontró en la modesta clínica del pueblo, sentado en una sala de espera junto a campesinos y artesanos locales. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y una barba entrecana, lo examinó minuciosamente. «Necesito hacerle algunos estudios», dijo finalmente. «Los resultados estarán en 2 días». Augusto asintió resignado a cumplir con aquel ritual médico inútil. En Ciudad de México, los mejores especialistas ya habían dictado su sentencia. ¿Qué podría descubrir este médico rural que ellos no hubieran visto? Mientras esperaban los resultados, la convivencia forzada en la pequeña casa comenzó a establecer rutinas inesperadas. Consuela seguía tratándolo con una frialdad cortés, pero ya no parecía tan ansiosa por verlo partir. Por las mañanas, después de que Xochitl se fuera a la escuela, cuando el clima lo permitía, Augusto la ayudaba a limpiar los trastes o a tender las camas. «No necesito tu ayuda», le dijo ella el primer día. «Lo sé», respondió él, «pero yo necesito sentirme útil». Una tarde, mientras observaba a Consuela coser a mano unas cortinas para una clienta del pueblo, Augusto se atrevió a preguntar: «¿Por qué te mudaste a San Miguel?» Consuela dejó de coser y lo miró directamente, como evaluando si merecía conocer su historia. «Después de que te fuiste, no podía seguir en Ciudad de México», dijo finalmente. «Demasiados recuerdos. Mi madre estaba enferma y decidimos venir aquí, donde el clima es mejor. Encontré trabajo como costurera, luego como cocinera en un restaurante. Ahora tengo un pequeño negocio de comida para turistas y hago trabajos de costura. No es la vida de lujo que tú tienes, pero nos ha permitido sobrevivir». La sencillez de su relato contenía una dignidad que hizo que Augusto se sintiera aún más miserable. «Consuela, yo no quiero tus disculpas, Augusto», lo interrumpió ella. «Han pasado 10 años. Ya no duele como antes». Pero ambos sabían que era mentira. El dolor seguía allí, transformado quizás, pero presente en cada silencio, en cada mirada esquivada. Esa noche, Xochitl se acercó a él mientras Consuela preparaba la cena. La niña traía un cuaderno de dibujo. «¿Quieres ver mis dibujos?», preguntó con aquella seriedad que la caracterizaba. Augusto asintió, conmovido por aquel gesto inesperado. Los dibujos mostraban casas coloridas, flores gigantes y figuras humanas estilizadas. En una página había dibujado lo que parecía ser su escuela. «Es muy bonita», comentó Augusto. «¿Te gusta ir a la escuela?» «Sí, pero a veces los otros niños se burlan porque no tengo papá», respondió Xochitl con una franqueza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Eso no está bien», murmuró Augusto. «Tener o no tener papá no te hace menos especial. Mamá dice que algunas personas no están listas para ser padres», continuó la niña. «Dice que mi papá era una de esas personas, pero que eso no significa que yo sea menos importante». Augusto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Consuela, a pesar de todo el dolor que él le había causado, había elegido no envenenar a su hija con rencor. «Tu mamá es muy sabia», logró decir. El día que recibieron los resultados médicos, llovía nuevamente.
Augusto y Consuela se sentaron frente al escritorio del doctor Ramírez, mientras Xochitl esperaba en la sala con un libro de cuentos. «No entiendo esto», dijo el médico, ajustándose los lentes mientras revisaba los estudios. «Según su expediente, médico de Ciudad de México, usted tiene un carcinoma avanzado. Pero estos análisis muestran que las células cancerígenas están desapareciendo». «Eso es imposible», respondió Augusto. «El cáncer que tengo no responde a tratamientos». «No estoy diciendo que esté curado», aclaró el doctor, «pero hay una remisión significativa que no puedo explicar científicamente». «¿Ha estado tomando algún tratamiento alternativo? ¿Cambios en su dieta?» Augusto negó con la cabeza aturdido. Solo había cambiado una cosa en su vida. Ahora comía los alimentos sencillos que preparaba Consuela, dormía en un sofá incómodo y respiraba el aire puro de San Miguel. «Quiero repetir los estudios en una semana», dijo el doctor. «Mientras tanto, siga tomando sus medicamentos, pero hay motivos para tener esperanza». Esperanza, una palabra que Augusto había desterrado de su vocabulario desde el diagnóstico inicial. Al salir de la consulta, miró a Xochitl, que sonreía mientras leía su libro, y luego a Consuela, que permanecía silenciosa a su lado. «No entiendo lo que está pasando», confesó en el camino de regreso a casa. «A veces, la vida nos da segundas oportunidades que no merecemos», respondió Consuela, con una voz que, por primera vez desde su reencuentro, no contenía amargura. Esa tarde, mientras Augusto ayudaba a Xochitl con su tarea de matemáticas, notó que la niña estaba inusualmente pálida. Cuando le tocó la frente, sintió que ardía de fiebre. «Consuela», llamó alarmado, «Xochitl está enferma». Consuela apareció rápidamente desde la cocina, secándose las manos en su delantal. Tocó la frente de su hija y frunció el ceño. «Debe ser un resfriado por la humedad», dijo, pero en su voz había preocupación. «Vamos a la cama, mi niña». En los días siguientes, mientras Augusto continuaba sintiendo que su cuerpo recuperaba fuerzas inexplicablemente, Xochitl empeoraba. La fiebre no cedía y comenzó a quejarse de dolores en todo el cuerpo. Apenas comía, y cuando lo hacía, frecuentemente vomitaba. Una mañana, mientras Consuela preparaba un caldo para intentar alimentar a su hija, Augusto se sentó junto a la cama de la niña. Xochitl lo miró con ojos brillantes por la fiebre. «Cuéntame un cuento», pidió con voz débil. Augusto, que nunca había contado cuentos a un niño, improvisó una historia sobre una mariposa que temía volar, pero que finalmente descubría que había nacido para recorrer grandes distancias. Mientras hablaba, acariciaba suavemente el cabello húmedo de la pequeña. «¿Sabes?», dijo Xochitl cuando terminó el cuento. «A veces sueño con un señor que se parece a ti. En el sueño, él me lleva en sus hombros y me muestra el mundo desde mi nospom arriba». Augusto sintió un nudo en la garganta. «Es un sueño muy bonito», logró decir. «Mamá tiene una foto tuya», continuó la niña. «La guarda en una caja debajo de su cama. A veces la mira cuando cree que estoy dormida». El corazón de Augusto dio un vuelco. Después de todo este tiempo, Consuela había conservado algo de él. Quizás, en algún rincón de su corazón, no, lo había olvidado completamente. La condición de Xochitl empeoró al día siguiente. El doctor Ramírez la visitó en casa y ordenó análisis urgentes. Mientras esperaban los resultados, la niña sufrió un desmayo en la cocina, golpeándose la cabeza contra el piso de baldosas. Sin pensarlo dos veces, Augusto la tomó en sus brazos. Era tan ligera, tan frágil. Consuela corrió a buscar las llaves del viejo Volkswagen que usaba para transportar sus pedidos de comida. «Vamos al hospital de Querétaro», decidió Augusto. «Es más grande, tendrán mejores recursos». Por primera vez, Consuela no discutió. Subieron al coche, con Xochitl inconsciente en los brazos de Augusto, y condujeron bajo la lluvia persistente hacia la ciudad vecina. En el hospital, después de horas de angustiosa espera, un médico les dio el diagnóstico: anemia severa combinada, con desnutrición crónica. El cuerpo de Xochitl no estaba absorbiendo los nutrientes adecuadamente.
Necesitará tratamiento especializado y una dieta rigurosa, explicó el médico. Deberá quedarse hospitalizada unos días. Sentados junto a la cama de hospital, observando el rostro pálido de Xochitl conectada a sueros y monitores, Augusto y Consuela mantuvieron un silencio cargado de emociones contradictorias. «Esto es costoso», murmuró finalmente Consuela. «No sé si podré. Yo me haré cargo», la interrumpió Augusto. «Es lo mínimo que puedo hacer». Consuela lo miró con una mezcla de gratitud y recelo. «No necesitamos tu caridad». «No es caridad, Consuela», respondió él, sosteniendo la pequeña mano de Xochitl entre las suyas. «Es responsabilidad». En ese momento, mirando a la niña que podría ser su hija, Augusto comprendió que había estado huyendo toda su vida. De los compromisos, del amor verdadero, incluso de la muerte. Pero ahora, por primera vez, sentía el impulso de quedarse, de luchar, de reparar al menos una fracción del daño que había causado. Lo que no sabía era que mientras su cuerpo experimentaba una inexplicable recuperación, el de Xochitl parecía estar absorbiendo toda la enfermedad que abandonaba el suyo, como si entre ellos existiera una conexión invisible que trascendía la sangre y el tiempo. Los días en el hospital de Querétaro se convirtieron en una semana, luego en 2. Augusto dormía en una incómoda silla junto a la cama de Xochitl, negándose a regresar al hotel que había reservado para él y Consuela. Ella alternaba entre el hospital y San Miguel, donde tenía que atender sus pedidos de comida para no perder a sus clientes. Durante esas largas horas de vigilia, Augusto descubrió facetas de sí mismo que jamás había explorado. Aprendió a peinar el cabello negro de Xochitl en trenzas elaboradas, siguiendo tutoriales en su teléfono. Memorizó los cuentos que a ella le gustaban y se los relataba una y otra vez, añadiendo voces diferentes para cada personaje. Cuando la niña tenía fuerzas, jugaban juegos de mesa que había comprado en la tienda del hospital. Una tarde, mientras Xochitl dormía, Augusto salió a la cafetería y encontró a Consuela mirando por la ventana, con una taza de café intacta entre las manos. «Deberías descansar», le dijo sentándose frente a ella. «Puedo quedarme solo esta noche». Consuela negó con la cabeza. «No puedo dormir de todas formas». Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que en los primeros días, pero aún cargado de palabras no dichas. «¿Por qué te quedaste, Augusto?», preguntó finalmente ella. «Podrías haber pagado las facturas médicas y seguir tu camino. No te habría juzgado por ello». Augusto contempló su propio reflejo distorsionado en el café negro, la pregunta que él mismo se había estado haciendo. «Porque por primera vez en mi vida siento que estoy donde debo estar», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Toda mi vida he estado corriendo, Consuela, de mi familia, de mis sentimientos, de ti, incluso de mi propia mortalidad. Pero aquí en este hospital, al lado de esa niña que podría o no ser mi hija biológica, he dejado de correr». Consuela lo miró con ojos que habían conocido demasiado sufrimiento para confiar fácilmente. «¿Y cuando Xochitl se recupere? ¿Qué pasará entonces?» «No lo sé», confesó él. «Solo sé que no quiero volver a mi vida anterior. Era una existencia vacía, Consuela. Propiedades, coches, cuentas bancarias y ni una sola persona que realmente se preocupara por mí». «Tendrías que ganarte nuestra confianza», dijo ella, y ese «nuestra» hizo que el corazón de Augusto se acelerara. «Y no será fácil». «No espero que lo sea», respondió él. «Solo pido una oportunidad». Esa noche, cuando regresaron a la habitación, encontraron a Xochitl despierta, dibujando en un cuaderno que una enfermera le había regalado. «¿Qué dibujas, mi niña?», preguntó Consuela sentándose en el borde de la cama. Xochitl les mostró el dibujo, 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa colorida. Una mujer, una niña y un hombre. «Somos nosotros», explicó con naturalidad. «Tú, yo y el señor Augusto». Consuela y Augusto intercambiaron una mirada llena de emociones contradictorias. «Xochitl, cariño», comenzó Consuela con cautela. «El señor Augusto tiene su propia casa, su propia vida.
Pero él está enfermo y nosotras lo estamos cuidando, interrumpió la niña con aquella lógica infantil que desarmaba cualquier argumento adulto. Y ahora yo estoy enferma, y él me está cuidando. Es como una familia, ¿no? Augusto sintió que algo se quebraba dentro de él, un dique que había contenido emociones durante décadas. «Me encantaría ser parte de tu familia, Xochitl», dijo con voz ronca, «si tú y tu mamá me lo permiten». La niña sonrió, satisfecha con aquella respuesta, y volvió a su dibujo. Consuela permaneció en silencio, pero no contradijo sus palabras. 3 días después, el doctor Montemayor, especialista en hematología pediátrica, entró en la habitación con expresión seria. «Tenemos los resultados de las últimas pruebas», anunció. «La anemia de Xochitl está respondiendo al tratamiento, pero aún nos preocupa su sistema inmunológico. Necesitará medicamentos especiales y una dieta muy estricta». «¿Cuánto tiempo estará hospitalizada?», preguntó Consuela. «Podemos darle el alta en unos días, pero necesitará seguimiento constante. Lo ideal sería que consultara con un especialista en Ciudad de México». Augusto vio la preocupación en el rostro de Consuela. Los viajes a Ciudad de México, las consultas con especialistas, todo eso estaba fuera de su alcance económico. «Nos encargaremos de eso», dijo con firmeza. Esa noche, mientras Xochitl dormía, Augusto tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a su asistente en Ciudad de México. «Mateo, necesito que vendas el penthouse de Polanco», ordenó sin preámbulos. «Perdón, señor». La voz de Mateo sonaba incrédula. «El penthouse es su residencia principal y con el mercado actual...» «No me importa el precio», lo interrumpió Augusto. «Véndelo a quien haga la mejor oferta inmediata. También quiero que vendas el Mercedes, el Porsche y el BMW. Señor Mendoza, ¿está usted bien? Estos activos representan una parte importante de su patrimonio». «Nunca he estado mejor, Mateo», respondió Augusto con una serenidad que sorprendió a su asistente. «Y también quiero que contactes a mi abogado. Voy a crear un fideicomiso». Cuando colgó se dio cuenta de que Consuela estaba despierta, observándolo. «No necesitamos tu dinero, Augusto», dijo ella, aunque sin la hostilidad de antes. «No es para ustedes», respondió él. «Es para mí. Necesito hacer esto, Consuela. Necesito dejar ir todo lo que me encadenaba a una vida que ya no quiero». Una semana después, cuando finalmente regresaron a San Miguel de Allende, Xochitl caminaba por su propio pie, aunque aún estaba débil. La pequeña casa en la cuesta de San José lo recibió con olor a humedad y paredes descascaradas por la temporada de lluvias. «Perdona el desorden», se disculpó Consuela, recogiendo algunas goteras con cubetas. «No he tenido tiempo de arreglar nada». Augusto miró a su alrededor, viendo realmente aquel lugar por primera vez. No con los ojos del hombre rico que había llegado empapado durante una tormenta, sino con los ojos del hombre nuevo que estaba naciendo. «Yo me encargaré de arreglarlo todo», dijo. «Si me permites quedarme, claro». Consuela lo miró largamente, como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. «El sofá sigue disponible», respondió finalmente, con lo que podría interpretarse como el inicio de una sonrisa. Durante las semanas siguientes, mientras Xochitl continuaba con su tratamiento y poco a poco recuperaba fuerzas, Augusto transformó la pequeña casa. Contrató artesanos locales para reparar el techo, renovar el baño y pintar las paredes. Compró muebles nuevos pero sencillos, respetando el estilo modesto pero digno que Consuela había mantenido. Transformó el pequeño patio trasero en un jardín donde plantaron hierbas medicinales y flores. Lo más significativo fue la habitación que había sido un trastero y que ahora Augusto acondicionó como su propio espacio. Era pequeña, apenas cabía una cama individual y un escritorio, pero para él representaba más que cualquiera de los lujosos penthouses que había poseído. Una tarde, mientras pintaban juntos la habitación de Xochitl de un suave color lavanda que ella había elegido, Consuela se atrevió a preguntar: «¿Qué pasó con tu enfermedad, Augusto? Hace semanas que no te veo tomar medicamentos ni quejarte de dolor». Augusto dejó el rodillo
y se secó el sudor de la frente, manchándose inadvertidamente con pintura. «El doctor Ramírez dice que es un milagro médico», respondió. «El cáncer está en remisión completa. No pueden explicarlo científicamente». «¿Y tú cómo lo explicas?». Augusto miró hacia donde Xochitl organizaba sus libros en una estantería nueva. «Creo que a veces el universo nos da segundas oportunidades», dijo, «y otras veces nos las quita si no las aprovechamos». Esa noche, después de que Xochitl se durmiera, Augusto y Consuela se sentaron en el pequeño porche, contemplando las luces de San Miguel que se extendían colina abajo. «Hay algo que debo contarte», dijo Consuela con voz tensa, «sobre Xochitl». Augusto sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está empeorando?» «No, no es eso», lo tranquilizó ella. «Es sobre su padre». Un silencio pesado se instaló entre ellos. «Cuando te fuiste», continuó Consuela, «estaba destrozada. Unas semanas después conocí a un hombre, Javier. Era amable, estable, todo lo que tú no eras. Tuvimos una breve relación. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía quién era el padre». Augusto absorbió esta información sintiendo una mezcla de celos irracionales y comprensión dolorosa. «¿Lo has vuelto a ver? ¿A este Javier?». Consuela negó con la cabeza. «Se mudó a Monterrey antes de que supiera del embarazo. Perdimos contacto». «Xochitl lo sabe». «Ella sabe que su padre podría ser uno de dos hombres, pero no conoce los detalles. Le he dicho que ambos se fueron antes de que naciera». Augusto tomó aire profundamente. «¿Y nunca intentaste confirmar?» «No tenía dinero para pruebas». «De paternidad», respondió ella con sencillez. «Y con el tiempo dejó de importar. Ella es mi hija, eso es lo único que importa». Augusto asintió respetando aquella certeza maternal que trascendía la biología. «Podríamos hacer una prueba ahora», sugirió suavemente, «si quieres saberlo con seguridad». Consuela lo miró a los ojos. «¿Y cambiaría algo para ti? Si no fuera tu hija biológica, ¿te irías nuevamente?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de todo el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. «No», respondió Augusto con absoluta certeza. «Me quedaría de todas formas, si ustedes me lo permiten». Días después, en una clínica privada, de Querétaro, Augusto y Xochitl proporcionaron muestras para una prueba de ADN. El sobre con los resultados llegaría en 2 semanas. Mientras esperaban, la vida en la pequeña casa de la Cuesta de San José adquirió una nueva normalidad. Augusto ayudaba a Consuela con su negocio de comida, aprendiendo a cocinar platillos tradicionales que nunca había probado en sus restaurantes de lujo. Por las tardes, recogía a Xochitl de la escuela y la ayudaba con sus tareas. Un día, Xochitl le preguntó directamente, «¿Eres mi papá?». Augusto se quedó paralizado sin saber qué responder. Ya estaban en el jardín, plantando unos girasoles que la niña había insistido en cultivar. «Tu mamá y yo estamos esperando unos resultados que nos dirán eso», respondió con honestidad. «Pero, Xochitl, quiero que sepas algo muy importante. Sea cual sea el resultado, yo quiero ser tu papá, si tú me lo permites». La niña lo miró con aquellos ojos profundos que parecían contener sabiduría antigua. «¿Me enseñarías a andar en bicicleta?», preguntó, cambiando aparentemente de tema. «Todos mis amigos saben, pero mamá nunca tuvo tiempo de enseñarme». «Por supuesto», respondió Augusto con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. «Empezaremos mañana mismo». La mañana en que debía llegar el sobre con los resultados de la prueba de ADN, Augusto despertó antes del amanecer. Se sentó en el pequeño patio trasero, observando cómo las primeras luces del día transformaban gradualmente el cielo de San Miguel de Allende. Los girasoles que había plantado con Xochitl comenzaban a asomar sus primeros brotes entre la tierra húmeda. El antiguo Augusto, el empresario implacable de Ciudad de México, habría estado ansioso por abrir ese sobre, por conocer la verdad científica que definiría sus obligaciones. Pero el hombre que contemplaba ahora el amanecer guanajuatense se sorprendió al descubrir que el resultado ya no le parecía tan importante. Durante estas semanas
Había aprendido lo que ninguna prueba de laboratorio podría revelar, que la paternidad iba mucho más allá de la genética. Xochitl salió al patio en 1900 en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Sin decir palabra, se sentó junto a él en el pequeño banco de madera. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó Augusto, pasando un brazo por sus hombros delgados. Ella negó con la cabeza. Estaba pensando, sé en la bicicleta. Ayer casi lo logré sin las rueditas. Augusto sonrió. Durante las últimas 2 semanas, habían practicado todas las tardes en el Parque Juárez. Él corría detrás de la pequeña bicicleta rosa, sosteniéndola al principio, luego apenas rozándola con los dedos mientras Xochitl ganaba confianza. «Hoy lo conseguirás», le aseguró. «Tienes la determinación de tu madre». La niña lo miró con aquella expresión seria tan característica. «¿Y tengo algo tuyo?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿A qué te refieres, pequeña?». «Si eres mi papá, debo tener algo tuyo, ¿no? Como mis ojos o mi nariz o mi forma de hablar». Augusto sintió un nudo en la garganta. «Bueno, creo que ambos somos bastante testarudos y nos gustan los mismos libros». Xochitl pareció considerar esta respuesta. «Mamá dice que te gusta huir. Sé de los problemas». Augusto no pudo evitar una risa triste. «Tu mamá tiene razón, o al menos solía tenerla, pero estoy aprendiendo a quedarme y enfrentar las cosas difíciles. Como enseñarme a andar en bicicleta aunque me caiga muchas veces», asintió la niña con sabiduría. «Exactamente». Consuela apareció en la puerta trasera, envuelta en su bata de franela. Los observó con una expresión que Augusto no supo descifrar. «El cartero acaba de pasar», anunció. Dejó un sobre de la clínica. Un silencio denso se instaló entre ellos. Incluso Xochitl pareció comprender la importancia del momento. «¿Quieres abrirlo ahora?», preguntó Augusto. Consuela apretó el sobre en sus manos. «No lo sé. ¿Por qué no desayunamos primero?», sugirió él. «Hay cosas más importantes esta mañana». «¿Cómo qué?», preguntó Xochitl. «Como que hoy es el día en que vas a andar en bicicleta sin rueditas», respondió Augusto levantándose y tendiendo una mano a cada una. Durante el desayuno, el sobre permaneció en el centro de la mesa, como un cuarto comensal silencioso. Nadie lo mencionó mientras comían chilaquiles y bebían chocolate caliente. Después, mientras Consuela se preparaba para llevar pedidos de comida a algunos clientes turistas, Augusto y Xochitl se dirigieron al Parque Juárez con la bicicleta. El día era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable y una suave brisa que hacía ondear las hojas de los árboles. «Hoy no me vas a sostener», anunció Xochitl con determinación mientras se ponía el casco que Augusto le había comprado. «¿Estás segura?», preguntó él sinceramente preocupado. «El parque está lleno hoy. Si te caes, me levantaré», completó ella con aquella madurez que siempre lo sorprendía. «Como tú dijiste que haces ahora». Augusto asintió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y temor. Sostuvo la bicicleta mientras Xochitl se subía, le dio un pequeño impulso inicial y luego la soltó. La niña pedaleó con torpeza al principio, zigzagueando peligrosamente, pero luego encontró su equilibrio. Augusto contuvo la respiración mientras la veía alejarse por el sendero del parque. Varios metros más adelante, Xochitl giró la cabeza para mirarlo, con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. «Lo estoy haciendo», gritó, y en ese momento, distraída por su propio triunfo, la bicicleta chocó contra un banco del parque. Augusto corrió hacia ella, con el corazón desbocado. Xochitl estaba en el suelo, con la rodilla raspada y el pantalón roto, pero se estaba riendo. «Lo hice, Augusto, lo hice antes de caerme». Él la abrazó, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Sí, mi niña valiente, lo hiciste». «¿Estás llorando?», preguntó ella mirándolo con curiosidad. «A veces los adultos lloramos cuando estamos muy felices», explicó él, limpiándose disimuladamente los ojos. «¿Eres feliz aquí con nosotras?». La pregunta contenía toda la vulnerabilidad de sus 9 años. «Más feliz de lo que he sido en toda mi vida», respondió con absoluta sinceridad. De regreso a casa,
con la rodilla de Xochitl limpia y cubierta con una bandita de princesas que Augusto llevaba siempre en su billetera para emergencias, se encontraron con Consuela en la cocina. Estaba sentada a la mesa, con el sobre abierto frente a ella. Augusto sintió que su corazón se detenía. ¿Lo leíste? Ella asintió, con una expresión indescifrable. Sí. ¿Y? La palabra apenas salió de su garganta seca. Consuela miró a Xochitl, que observaba la escena con intensidad. Cariño, ¿por qué no vas a cambiarte ese pantalón roto? Después puedes mostrarle a Augusto tu proyecto de ciencias. La niña pareció a punto de protestar, pero algo en la expresión de su madre la detuvo. Asintió y salió de la cocina, no sin antes mirar hacia atrás con preocupación. Cuando quedaron solos, Consuela empujó el sobre hacia Augusto. Léelo tú mismo. Con manos temblorosas, Augusto extrajo el documento. Escaneó rápidamente el texto lleno de términos científicos hasta llegar a la conclusión. Probabilidad de paternidad, 0%. Sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Levantó la mirada hacia Consuela, que lo observaba con intensidad. No soy su padre, murmuró. No biológicamente, confirmó ella. Javier lo es. Augusto dejó caer el papel sobre la mesa. Un silencio pesado llenó la cocina. ¿Se lo dirás?, preguntó finalmente. ¿Tú quieres que se lo diga?, contraatacó Consuela. Yo... Augusto se pasó una mano por el cabello desordenándolo. No lo sé. Ella merece saber la verdad, pero has estado comportándote como su padre, completó Consuela. La llevas a la escuela, la ayudas con sus tareas, le enseñas a andar en bicicleta, la amas como un padre. La amo, confirmó él, sorprendido por la facilidad con que aquellas palabras salieron de su boca. La amo como nunca pensé que podría amar a alguien. Consuela extendió su mano sobre la mesa y por primera vez desde su reencuentro, tomó la de Augusto voluntariamente. Entonces, quizás la verdad biológica no es tan importante, dijo suavemente. Quizás lo que importa es quién elige quedarse, quién elige amar, quién elige ser padre cada día. Augusto sintió que algo se liberaba dentro de él, un peso que había cargado sin saberlo. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quizás deberíamos guardar este papel en un cajón y olvidarnos de él, respondió Consuela. A menos que tú quieras irte ahora que sabes que no tienes ninguna obligación legal con ella. Nunca, respondió Augusto con firmeza. Mi lugar está aquí si ustedes me aceptan. La conversación fue interrumpida por Xochitl, que regresó con pantalones limpios y un cuaderno de ciencias. ¿Ya terminaron de hablar de cosas de adultos?, preguntó mirándolos con suspicacia. Augusto y Consuela intercambiaron una mirada cómplice. Sí, respondió él. Ahora muéstrame ese proyecto del que tu mamá hablaba. Esa noche, después de que Xochitl se durmiera, Augusto y Consuela se sentaron en el porche como se había vuelto su costumbre. Las estrellas brillaban intensamente sobre San Miguel y la cúpula iluminada de la parroquia destacaba en el horizonte. Hay algo más que debo decirte, comenzó Consuela, sobre mi negocio. ¿Está todo bien?, preguntó Augusto, preocupado por el tono de su voz. En realidad no, confesó ella. Antes de que tú llegaras, estaba a punto de perderlo todo. Las lluvias arruinaron mi cocina comercial, perdí varios contratos importantes y las deudas se acumulaban. El tratamiento de Xochitl fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Orgullo, supongo, respondió ella con una sonrisa triste. No quería que pensaras que te aceptaba. De vuelta por dinero. Augusto asintió, comprendiendo perfectamente aquel orgullo que él mismo había alimentado con su abandono. Déjame ayudarte, pidió. No como caridad, sino como socio. Tengo experiencia en negocios, contactos. Podríamos expandir tu empresa de catering, quizás abrir un pequeño restaurante. Consuela lo miró con escepticismo. ¿El gran empresario inmobiliario vendiendo chilaquiles y enchiladas? ¿Por qué no?, sonrió él. Tus chilaquiles son mucho mejores que cualquier inversión que haya hecho en mi vida. Ella soltó una risa genuina, un sonido que Augusto
Había extrañado durante años sin saberlo. Además, continuó el más serio, vendí casi todas mis propiedades. El dinero está en un fideicomiso para Xochitl, para su educación y su futuro, pero aún tengo suficiente para que podamos comenzar algo juntos. ¡Juntos! La palabra flotó entre ellos cargada de posibilidades. Si tú quieres, respondió él sintiendo que su corazón se aceleraba como el de un adolescente. Consuela guardó silencio por un momento, contemplando las luces de la ciudad. Ha pasado mucho tiempo, Augusto. No somos las mismas personas. Lo sé, y agradezco que no lo seamos. No me gustaba mucho el Augusto que te abandonó. A mí tampoco, confesó ella con una sonrisa triste. Pero este nuevo Augusto, todavía estoy conociéndolo. Tenemos tiempo, dijo él atreviéndose a tomar su mano. Si me permites quedarme, tenemos todo el tiempo del mundo. Consuela no retiró su mano. Un día a la vez, respondió. Es todo lo que puedo prometer ahora. Es más de lo que merezco, dijo Augusto. En los días siguientes, mientras ayudaba a Consuela a revisar sus finanzas y a desarrollar un plan de negocios para su empresa de catering, Augusto recibió una llamada del doctor Ramírez. Señor Mendoza, tenemos los resultados de sus últimos análisis, dijo el médico con un tono que Augusto no supo interpretar. Me gustaría que viniera a la clínica lo antes posible. Algo en su voz hizo que Augusto sintiera un escalofrío. ¿Ocurre algo malo? Doctor, preferiría discutirlo en persona, respondió el médico. ¿Puede venir mañana? Esa noche Augusto no mencionó la llamada a Consuela. No quería preocuparla, no cuando finalmente estaban encontrando un equilibrio, una forma de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Mientras observaba a Xochitl leer en voz alta un cuento para la clase de español, practicando las diferentes entonaciones que él le había enseñado, Augusto se preguntó si el milagro de su recuperación había sido solo temporal. Si el destino, después de darle esta segunda oportunidad para redimirse, ahora se la estaba quitando. ¿Estás bien?, preguntó Xochitl, interrumpiendo su lectura. Tienes cara de preocupación. Solo estoy pensando, respondió él, forzando una sonrisa. Sigue leyendo, lo estás haciendo maravillosamente. Esa noche, acostado en su pequeña habitación, Augusto contempló el techo agrietado. Por primera vez desde que había llegado a aquella casa, sintió miedo. No por él mismo, sino por lo que su pérdida podría significar para Xochitl y Consuela. Había llegado a sus vidas como un hombre moribundo, y ahora que finalmente había encontrado una razón para vivir, el destino parecía estar jugando una cruel broma cósmica. No ahora, susurró a la oscuridad. Por favor, no ahora que por fin sé lo que realmente importa. La mañana siguiente amaneció nublada sobre San Miguel de Allende, como si el cielo reflejara la inquietud que Augusto sentía en su interior. Desayunó con Consuela y Xochitl como cualquier otro día, esforzándose por mantener una apariencia de normalidad mientras su mente no dejaba de dar vueltas a la inminente cita médica. Hoy tengo que ir a la ciudad, mencionó casualmente mientras ayudaba a Xochitl a preparar su mochila escolar. Tengo algunos asuntos pendientes. Consuela lo miró con una expresión que sugería que no le creía del todo. ¿Qué tipo de asuntos? Nada importante, respondió, evitando su mirada. Cosas de la venta de mis propiedades, papeleo aburrido. Xochitl, ajena a la tensión entre los adultos, se acercó a Augusto con un papel en la mano. Puedes venir hoy a mi escuela. Vamos a tener una presentación sobre mi familia y quiero que estés allí. Augusto sintió que su corazón se encogía. ¿A qué hora es? A las 4, respondió la niña, entregándole una invitación, decorada con dibujos de flores y corazones. Haré todo lo posible por estar allí, prometió, guardando cuidadosamente la invitación en su bolsillo. Después de dejar a Xochitl en la escuela, Augusto condujo en silencio hacia la clínica del doctor Ramírez. Consuela había insistido en acompañarlo, y él no había tenido fuerzas para rechazar su compañía, aunque temía lo que pudieran descubrir juntos. La sala de espera estaba casi vacía cuando llegaron. Una enfermera los hizo pasar inmediatamente, ya al consultorio,
donde el doctor Ramírez los esperaba con una carpeta abierta sobre su escritorio y una expresión grave. «Señor Mendoza, señora Hernández», saludó, indicándoles que tomaran asiento. «Gracias por venir tan pronto». «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Augusto yendo directamente al grano. «¿El cáncer ha vuelto?». El médico se ajustó las gafas, mirándolos alternativamente. «Los resultados son desconcertantes. Su cáncer sigue en remisión, señor Mendoza. De hecho, no hay rastro alguno de células cancerígenas en su organismo». Augusto sintió una oleada de alivio, pero la expresión del médico seguía siendo preocupante. «Entonces, ¿cuál es el problema?». «Hemos detectado anomalías en su sangre que no podemos explicar», continuó el doctor. «Son similares a las que presentaba la pequeña Xochitl cuando estuvo hospitalizada». Consuela se tensó visiblemente. «¿Qué significa eso?». «Honestamente no lo sé», confesó el médico. «Nunca he visto nada igual. Es como si de alguna manera sus perfiles sanguíneos estuvieran intercambiando características». «¿Está diciendo que mi enfermedad pasó a Xochitl?», preguntó, Augusto sintiendo un frío terrible recorrer su espalda. «No, no exactamente», aclaró rápidamente el doctor. «El cáncer no es contagioso, eso es imposible, pero hay algo en la dinámica entre ustedes que no puedo explicar médicamente. Es como si existiera una conexión biológica que desafía todo lo que sé sobre medicina». «Pero no existe tal conexión biológica», intervino Consuela. «Tenemos los resultados de la prueba de ADN. Augusto no es el padre biológico de Xochitl». El doctor Ramírez pareció genuinamente sorprendido. «Eso hace todo esto aún más inexplicable», murmuró. «Quizás deberíamos repetir la prueba de ADN». «¿Cree que podría haber un error?», preguntó Augusto, sintiendo una chispa de esperanza irracional. «Es poco probable», admitió el médico, «pero estamos ante un fenómeno que no puedo explicar, con la ciencia convencional. Algunos de mis colegas en Ciudad de México querrían estudiar este caso». «No somos ratas de laboratorio», espetó Consuela, con un destello de la fiereza que Augusto había conocido años atrás. «Lo único que me importa es saber si mi hija está en peligro». «Por ahora, Xochitl está estable», respondió el doctor Ramírez. «Su condición ha mejorado significativamente, pero recomendaría monitorear a ambos regularmente». Al salir de la consulta, Augusto y Consuela caminaron en silencio hacia el coche. El cielo se había oscurecido aún más, amenazando con otra tormenta. «¿Qué piensas de todo esto?», preguntó finalmente Augusto, una vez dentro del vehículo. Consuela miró por la ventana hacia las nubes grises que se acumulaban sobre las colinas. «Pienso que hay cosas que la ciencia no puede explicar», respondió. «Mi abuela era curandera en un pequeño pueblo de Oaxaca. Ella hablaba de conexiones del alma que iban más allá de la sangre y los genes». «¿Crees que es posible?». La pregunta de Augusto contenía toda la vulnerabilidad que había estado ocultando. «Que de alguna manera Xochitl y yo estemos conectados aunque no sea su padre biológico». «Has cambiado tu vida por ella, Augusto», dijo Consuela volviéndose hacia él. «La amas como un padre. Quizás eso es más poderoso que cualquier conexión genética». Las palabras de Consuela resonaron dentro de él durante todo el camino de regreso a San Miguel. Tenían tiempo suficiente para llegar a la presentación de Xochitl, así que decidieron pasar por el mercado para comprar flores para la niña. Mientras recorrían los puestos coloridos, Augusto se detuvo frente a uno que vendía joyería artesanal. «Espera, un momento», le dijo a Consuela acercándose al puesto. Una anciana de rostro arrugado como una pasa atendía el negocio. Tenía expuestas piezas de plata con incrustaciones de piedras semipreciosas, todas con diseños que evocaban la rica tradición artesanal mexicana. «Busco algo especial», le explicó Augusto. «Algo que simbolice una conexión familiar». La anciana lo miró con ojos sabios que parecían leer más allá de sus palabras. «¿Para su hija?», preguntó. Augusto no dudó esta vez. «Sí, para mi hija». La mujer asintió y sacó de una pequeña caja 2 pulseras idénticas de plata. Cada una tenía un dije en forma de sol con una pequeña turquesa en el centro.
El sol nos da vida a todos, explicó la anciana. Y la turquesa protege el alma. Estas pulseras están hechas con la misma plata, del mismo molde. Son como dos, personas unidas por el destino. Augusto compró las pulseras sin regatear, algo inusual en él, que siempre había sido un negociador implacable. Cuando regresó con Consuela, ella notó el pequeño paquete en su mano. ¿Qué compraste? Un regalo para Xochitl, respondió, y algo para mí también. Llegaron a la escuela primaria Benito Juárez, justo cuando las familias comenzaban a entrar al pequeño auditorio. Era un edificio modesto pero limpio, con murales coloridos que representaban escenas de la historia mexicana. Se sentaron en la tercera fila, junto a otros padres que esperaban con teléfonos listos para grabar las presentaciones de sus hijos. Augusto se sentía extrañamente nervioso, como si fuera él quien tuviera que subir al escenario. «Relájate», le susurró Consuela, apretando suavemente su mano. «Es solo una presentación escolar». «Es la primera vez que estoy en algo así», confesó él. «Nunca pensé que me importaría tanto una tarea de primaria». El acto comenzó con unas palabras de la directora, seguidas por presentaciones de niños de diferentes grados. Finalmente, llegó el turno del grupo de Xochitl. Los niños subieron al escenario en orden alfabético, cada uno con cartulinas o maquetas que ilustraban sus presentaciones sobre sus familias. Cuando llamaron a Xochitl, Hernández, Augusto contuvo la respiración. La niña subió al escenario con un gran cartel colorido. Llevaba puesto un vestido con estampado de girasoles que Augusto le había comprado la semana anterior. «Mi familia no es como las demás», comenzó Xochitl con voz clara. «No tenemos una casa grande ni un coche nuevo, pero tenemos algo más. Importante». Giró su cartel para mostrar un dibujo detallado de su pequeña casa en la cuesta de San José, con 3 figuras sonrientes en el jardín. Una mujer, una niña y un hombre. «Mi mamá es la persona más fuerte que conozco», continuó. «Paz trabaja muy duro cocinando comida deliciosa para que nunca nos falte nada. Me enseñó que el valor no es no tener miedo, sino hacer las cosas aunque tengamos miedo». Consuela apretó la mano de Augusto, y él pudo ver que sus ojos brillaban, con lágrimas contenidas. «Y hace poco», prosiguió Xochitl, «un señor llegó a nuestra casa durante una tormenta. Estaba muy enfermo y triste. Mi mamá dice que a veces las personas se van porque tienen miedo, pero que lo importante es quién decide quedarse». Augusto sintió un nudo en la garganta. La niña estaba repitiendo casi exactamente las palabras que Consuela le había dicho a él. «Este señor decidió quedarse», dijo Xochitl, señalando la figura masculina en su dibujo. «Me enseñó a andar en bicicleta, arregló nuestra casa y me lee cuentos todas las noches. No llegó cuando yo nací, pero llegó cuando lo necesitábamos». La voz de la niña se volvió más segura mientras continuaba. «Mi maestra dice que la familia es donde te quieren y te cuidan. Por eso, aunque no tenemos muchas cosas, somos una familia, porque nos queremos y nos cuidamos». Xochitl hizo una pausa y miró directamente hacia donde estaban sentados Augusto y Consuela. «Y por eso, aunque algunos niños se burlan porque no tenía papá, ahora les digo que sí tengo, porque un papá no es solo quien te da la vida, sino quien elige todos los días quedarse y quererte». Cuando terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Augusto no intentó contener las lágrimas que corrían libremente por su rostro. A su lado, Consuela también lloraba, con una mezcla de orgullo y emoción que iluminaba su rostro. Al finalizar el acto, Xochitl corrió hacia ellos con su cartel en la mano. Augusto se arrodilló para recibirla en un abrazo. «¿Te gustó mi presentación?», preguntó la niña con ojos expectantes. «Ha sido lo más hermoso que he escuchado en mi vida», respondió él con sinceridad. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó ella entonces, con una sencillez que contrastaba con la profundidad de la pregunta. Augusto miró a Consuela buscando su aprobación. Ella asintió casi imperceptiblemente, con una sonrisa temblorosa. «Me encantaría que me llamaras papá», respondió, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Sería el mayor honor de mi vida». Esa noche, después de que Xochitl se durmiera,
No sin antes recibir su pulsera de plata que recibió con ojos maravillados, Augusto y Consuela se sentaron en el porche como era su costumbre. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente había llegado, y la lluvia caía suavemente sobre el techo, creando una melodía relajante. «Nunca te agradecí», dijo Augusto de repente. «¿Por qué?», preguntó Consuela. «Por no envenenarla contra mí, por permitirle verme como alguien que podría ser su padre, a pesar de todo lo que te hice». Consuela contempló la lluvia por un momento antes de responder. «No lo hice por ti, lo hice por ella». Xochitl merecía la oportunidad de decidir por sí misma. «Es una niña extraordinaria», dijo Augusto. «Tiene tu fuerza y tu bondad». «Y tu terquedad», añadió Consuela con una sonrisa, «y esa forma de fruncir el ceño cuando algo no le sale bien». Augusto la miró sorprendido. «¿De verdad crees que se parece a mí en algo?» «Más de lo que imaginas», respondió ella. «Quizás el doctor Ramírez tenga razón. Quizás hay conexiones que van más allá de la biología». Augusto tomó su mano, y esta vez Consuela entrelazó sus dedos con los de él. «¿Qué vamos a hacer con los resultados médicos?», preguntó. «¿Deberíamos preocuparnos?» «Vamos a vivir», respondió ella con sencillez. «Un día a la vez. Nadie tiene garantizado el mañana, Augusto, ni siquiera aquellos que nunca han estado enfermos». «¿Y nosotros?», se atrevió a preguntar, refiriéndose a la relación entre ellos que había quedado suspendida en el tiempo durante 10 años. Consuela lo miró a los ojos. «También un día a la vez», respondió. «Hay heridas que necesitan tiempo para sanar. Completamente». «Todo el tiempo que necesites», aseguró él. «No voy a irme a ninguna parte». «Lo sé», dijo ella, y por primera vez desde su reencuentro, se inclinó hacia él y apoyó su cabeza en su hombro. «Por fin lo creo». Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre San Miguel de Allende, Augusto contempló la pulsera de plata en su muñeca, idéntica a la que ahora Xochitl llevaba en la suya. Quizás nunca entenderían la misteriosa conexión que había hecho que su enfermedad retrocediera mientras la niña enfermaba, para luego recuperarse ambos. Quizás no había una explicación científica para ello, pero en su corazón, Augusto sabía que había encontrado su verdadero hogar en aquella pequeña casa de la Cuesta de San José, con una mujer a quien había abandonado y ahora estaba aprendiendo a reconquistar día a día, y con una niña que, sin compartir su sangre, había elegido llamarlo papá, otorgándole así el título más valioso que jamás hubiera soñado merecer. Lo que no sabía era que el destino aún tenía preparada una última sorpresa, una revelación, que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre las conexiones que los unían. 3 meses habían pasado desde la presentación escolar de Xochitl. San Miguel de Allende brillaba bajo el sol de octubre, con sus calles empedradas resplandecientes, después de que la temporada de lluvias finalmente se diera paso a días despejados y noches frescas. La pequeña casa de la Cuesta de San José había cambiado tanto como sus habitantes. Augusto había supervisado una renovación completa, un nuevo techo que ya no goteaba, paredes recién pintadas en colores, cálidos elegidos por Xochitl, y un jardín trasero que ahora rebosaba de flores y hierbas aromáticas. El cuarto que una vez fue un trastero se había convertido en un espacio acogedor que Augusto llamaba suyo, aunque cada vez pasaba más noches en la habitación de Consuela, redescubriendo juntos el amor que nunca había muerto del todo. El negocio de catering de Consuela, ahora llamado Sabores de San José, había crecido considerablemente. Con la experiencia empresarial de Augusto y los contactos que aún conservaba en el sector turístico, habían conseguido contratos con hoteles boutique y organizadores de bodas internacionales que buscaban auténtica comida mexicana gourmet. Consuela había contratado a 3 ayudantes del barrio y acababan de alquilar un local cerca del jardín principal para abrir un pequeño restaurante. Pero el cambio más profundo era invisible a simple vista. Estaba en la forma en que Augusto se despertaba cada mañana con un propósito, en cómo Consuela había recuperado la risa que creía perdida para siempre, y en los ojos de Xochitl,
que ya no mostraban aquella tristeza madura impropia de su edad. Aquella mañana de octubre, los tres desayunaban chilaquiles en la pequeña terraza que Augusto había construido con sus propias manos, un proyecto de fin de semana que le había dejado ampollas y un orgullo que ningún rascacielos desarrollado por su antigua empresa podría igualar. «Papá, ¿podemos ir al Parque Juárez después de la escuela?», preguntó Xochitl, usando naturalmente el título que ahora le daba a Augusto. «Quiero practicar para la carrera de bicicletas del domingo». «Por supuesto, princesa», respondió él, sirviéndole más jugo de naranja. «Pero recuerda que hoy tenemos la consulta con el doctor Ramírez a las 5. Los chequeos médicos se habían convertido en una rutina mensual. Tanto Xochitl como Augusto se mantenían estables, para alivio de todos, aunque el misterio de su inexplicable conexión seguía sin resolverse. El doctor Ramírez había escrito un artículo para una revista médica sobre su caso, cambiando los nombres para proteger su privacidad, pero la comunidad científica había recibido el estudio con escepticismo. «Hablando de médicos», dijo, «Consuela, llegó una carta de la Clínica de Ciudad de México. Creo que son los resultados de aquellos análisis especiales que te hicieron el mes pasado». Augusto asintió. El doctor Ramírez había insistido en enviar muestras a un laboratorio especializado en la capital, buscando alguna explicación científica para lo que él seguía considerando un milagro médico. «La abriré después», respondió, restándole importancia. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, a valorar cada día como un regalo inesperado. Después de dejar a Xochitl en la escuela, Augusto acompañó a Consuela al mercado para comprar ingredientes para el restaurante. Se habían convertido en una presencia familiar entre los puestos. El antiguo empresario de Ciudad de México, cargando bolsas de chiles y tomates, aprendiendo a distinguir la madurez perfecta de un aguacate con solo tocarlo suavemente. «Nunca pensé que te vería regateando por unos kilos de nopales», comentó Consuela con una sonrisa mientras salían del mercado. «Y yo nunca pensé que sería feliz haciéndolo», respondió él, inclinándose para besarla brevemente en los labios, un gesto de afecto que ahora se permitían en público. De regreso a casa, mientras Consuela preparaba salsas para el catering de una boda programada para el fin de semana, Augusto decidió abrir la carta de la clínica. Probablemente serían los mismos resultados de siempre. Valores sanguíneos anormales pero estables, inexplicable remisión del cáncer, ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, al desdoblar el papel, sus ojos se detuvieron en un párrafo que hizo que su corazón diera un vuelco. Tras el análisis exhaustivo de las muestras enviadas, hemos detectado una anomalía genética poco común que sugiere una relación de parentesco de primer grado entre los sujetos A y B. La coincidencia en marcadores específicos indica una probabilidad superior al 99.9% de relación paterno-filial. Augusto dejó caer la carta, sintiendo que le faltaba el aire. Esto contradecía directamente la prueba de ADN anterior. Según este nuevo análisis, él era el padre biológico de Xochitl. ¿Augusto? La voz preocupada de Consuela lo devolvió a la realidad. «¿Qué sucede? Estás pálido». Sin palabras, le entregó la carta. Observó cómo sus ojos recorrían el documento, cómo su expresión pasaba de la preocupación a la confusión y luego al asombro. «Esto no es posible», murmuró ella finalmente. «La primera prueba podría haber sido un error», sugirió Augusto tratando de procesar la información. «O quizás este nuevo análisis es más completo, detecta cosas que el anterior no pudo ver». Consuela se dejó caer en una silla, con la carta temblando entre sus manos. «Después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos pasado, ¿cambia algo?», preguntó Augusto súbitamente inseguro. «Para nosotros, para lo que hemos construido». Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Para ti cambia algo?». «No», respondió él sin dudar. «Hace 3 meses decidí ser el padre de Xochitl independientemente de lo que dijera una prueba de ADN. Eso no ha cambiado».
Pero significa que nunca hubo un Javier, dijo Consuela, con una voz que mezclaba incredulidad y algo parecido a la liberación. Significa que siempre fuiste tú, que siempre estuvo destinado a ser así. Augusto se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Quizás por eso el universo me trajo de vuelta durante aquella tormenta. Quizás no fue casualidad que mi coche se averiara precisamente en esa calle. Mi abuela habría dicho que fue la sangre llamando a la sangre, murmuró Consuela. Quizás eso explica también lo de tu enfermedad y la de Xochitl, algún tipo de conexión biológica que la ciencia aún no comprende. ¿Se lo diremos?, preguntó Augusto. Consuela reflexionó por un momento. Creo que sí, pero no como una gran revelación. Para ella, ya eres su padre en todas las formas que importan. Esto solo confirmará lo que su corazón ya sabía. Esa tarde, después de recoger a Xochitl de la escuela y pasar por el parque para su práctica de ciclismo, se dirigieron a la consulta del doctor Ramírez. El médico los recibió con una sonrisa, sosteniendo una copia del mismo informe que ellos habían recibido. Supongo que ya han visto los resultados, comentó, invitándolos a sentarse. Debo admitir que me han dejado perplejo. A nosotros también, confesó Augusto. ¿Cómo es posible que dos pruebas den resultados tan diferentes? El doctor se quitó las gafas y las limpió pensativamente. La ciencia no es infalible, señor Mendoza. La primera prueba se realizó con métodos estándar. Esta nueva, sin embargo, utilizó tecnologías de secuenciación genética avanzada, capaces de detectar variaciones más sutiles. Entonces, ¿soy su padre biológico?, preguntó Augusto, necesitando escucharlo directamente del médico. Sin duda alguna, confirmó el doctor Ramírez. Y eso podría explicar, al menos parcialmente, el fenómeno que hemos estado observando. Existen casos documentados de conexiones psicosomáticas entre padres e hijos que la medicina tradicional no puede explicar completamente. Xochitl, que había estado escuchando atentamente, intervino con aquella franqueza infantil que siempre lo sorprendía. ¿Eso significa que papá me curó con su amor? El doctor Ramírez le sonrió con ternura. La ciencia diría que no, pequeña, pero después de 30 años ejerciendo la medicina, he visto suficientes cosas inexplicables para mantener la mente abierta. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño comedor que ahora estaba decorado con dibujos de Xochitl, enmarcados y fotografías de los tres, Augusto observaba a su familia con una sensación de plenitud que jamás había experimentado. Entonces, dijo Xochitl mordisqueando una quesadilla, «Siempre ha sido mi papá de verdad». «Siempre», confirmó Augusto, «aunque yo no lo supiera». «Yo sí lo sabía», afirmó la niña con convicción. «Lo sentí aquí», añadió, tocándose el pecho, donde llevaba la pulsera de plata con el dije de sol. Consuela y Augusto intercambiaron una mirada cómplice sobre la mesa. A veces la sabiduría de los niños superaba todo el conocimiento de los adultos. Después de acostar a Xochitl, Augusto y Consuela salieron al jardín trasero. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes sobre San Miguel. Los girasoles que habían plantado meses atrás se mecían suavemente con la brisa nocturna. «¿En qué piensas?», preguntó Consuela, apoyando su cabeza en el hombro de Augusto. «En cómo una tormenta puede cambiarlo todo», respondió él. «En cómo el hombre que llegó a tu puerta aquel día ya no existe». «Murió para que pudiera nacer otro mejor», dijo, ella entrelazando sus dedos con los de él. «¿Sabes qué dijo Xochitl cuando la estaba arropando?», preguntó Augusto. «Dijo que todo lo que se cuida con amor crece fuerte y sano, como sus girasoles, como ella misma». «Es una niña sabia», sonrió Consuela. «Más sabia que nosotros en muchos aspectos». Augusto contempló la casa que ahora consideraba su hogar. No era lujosa como los penthouses que había poseído, pero contenía una riqueza que el dinero jamás podría comprar. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, sintiendo que su corazón se aceleraba.
Te escucho, respondió ella mirándolo con curiosidad. Augusto metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de madera tallada que había comprado esa mañana en el mercado. La abrió para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña turquesa que hacía juego con las pulseras que él y Xochitl llevaban. «No es un diamante como el que te habría ofrecido hace 10 años», dijo, sintiendo que las palabras salían directamente de su corazón. «Pero viene con una promesa más sincera, la promesa de un hombre que ha aprendido el verdadero valor de las cosas, la promesa de quedarme, de amar a nuestra hija cada día, de construir juntos la vida que siempre debimos tener». Los ojos de Consuela se llenaron de lágrimas. «¿Estás proponiéndome matrimonio, Augusto Mendoza?» «Estoy proponiéndote un nuevo comienzo», respondió él. «Un futuro juntos, en esta casa, en esta ciudad que nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Qué dices?» Por toda respuesta, Consuela tomó su rostro entre las manos y lo besó. Un beso que contenía 10 años de ausencia y la promesa de toda una vida por delante. «Sí», susurró contra sus labios. «Sí a todo». En ese momento, escucharon un pequeño ruido y se volvieron para ver a Xochitl de pie en la puerta del jardín, en pijama y con una sonrisa radiante. «¿Esto significa que seremos una familia para siempre?», preguntó. Augusto extendió los brazos y la niña corrió hacia ellos. Los tres se fundieron en un abrazo bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende. «Para siempre», confirmó él, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. Algunos milagros llegan tarde, pero llegan. Meses después, en una sencilla ceremonia en el jardín de su casa, Augusto y Consuela se casaron rodeados de amigos que habían hecho en San Miguel y algunos antiguos colegas de Augusto que apenas reconocían en este hombre sereno y feliz al implacable empresario que había sido. Xochitl, vestida con un traje de dama de honor con estampado de girasoles, llevó los anillos y leyó un poema que había escrito para la ocasión. A veces la vida da vueltas extrañas, como cuando la lluvia nos empapa sin aviso o cuando un extraño llega a nuestra puerta, y resulta que siempre fue familia. Hoy celebramos que el amor verdadero no es el que nunca se equivoca, sino el que aprende de sus errores y elige quedarse cada día sin condiciones, como los girasoles que sembramos juntos, que siguen al sol con devoción constante. Así es nuestra familia, unida, por algo más fuerte que la sangre, la elección de amarnos. Mientras aplaudían emocionados, Augusto miró a su alrededor, a la casa que había reconstruido con sus propias manos, a la mujer que le había dado una segunda oportunidad y a la hija que había sido el verdadero milagro en su vida. Comprendió entonces que el hombre rico y enfermo que llegó durante aquella tormenta había encontrado la verdadera riqueza en la sencillez de un hogar construido con amor, que la curación más profunda no había venido de ningún fenómeno médico inexplicable, sino del poder sanador de ser necesitado, de ser amado, de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y mientras Xochitl corría hacia ellos con su vestido, revoloteando como pétalos de girasol, Augusto supo con certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No en los rascacielos de cristal de la Ciudad de México, sino en aquella pequeña casa en la cuesta de San José, donde una vez, durante una tormenta implacable, un hombre moribundo había llamado a una puerta, sin saber que estaba llamando a las puertas de su propio destino.